El libro de Isaías anticipa siglos antes lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Isaías 53, versículo 3 en adelante, dice: despreciado y desdeseado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los no creyentes su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, virá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Y eso lo escribe Isaías siglos antes. Y posteriormente en el Nuevo Testamento se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y lo expresa Lucas en el capítulo 23, del versículo 26 en adelante. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del camino, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esto era porque Jesús había sido azotado, había sido golpeado, y había perdido fuerzas, estaba débil, y generalmente la persona que había sido golpeado o la persona condenada tenía que cargar la cruz. Pero en este caso el Señor estaba tan debilitado, estaba tan frágil, que le tuvo que ayudar Simón de Cirene. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y estaba hablando de su persona. Si conmigo hacen esto, ¿qué no van a hacer con ustedes? Entonces, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cuando un ejecutado iba a ser crucificado, su oración era: que mi muerte expíe todos mis pecados. Pero aquí vemos al Señor con una actitud totalmente distinta, porque Él era inocente. Fue acusado de corromper la nación, fue acusado de impedir que se pagaran impuestos, fue acusado injustamente, castigado injustamente, torturado injustamente. Pero sin embargo, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, lo que los castigaron, sabían que lo estaban castigando, pero no medían el hecho de lo que significaba lo que estaban haciendo con él, porque no lo conocían. Entonces,
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y el pueblo, estaban ahí los gobernantes, estaban los religiosos, y ellos decidieron que fuera la cruz. Y cambiaron a la persona que tenía que salir en libertad, porque Pilato no había encontrado en él ninguna falta. 3 veces lo menciona. Y sin embargo, piden la libertad para Barrabás, que era un sedicioso y era un homicida, por Jesús. Estaba muy equivocada la sociedad religiosa de la época. Y entonces los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esa condición se encontraba Jesús crucificado, lo habían golpeado, moribundo, y junto a él estos 2 malhechores que estaban ahí porque eran malhechores, pero Jesús no. Y uno de ellos, en esta condición tan extrema que estaba, aún había en él dureza, había soberbia. Y esto demuestra a veces la conducta de la sociedad. Personas que pueden estar en su oración tan difícil, pero aún así están rechazando al Señor. Y se están mofando del Señor. Y este hombre se mofaba. Pero el otro reconoció su condición y dijo: él no ha hecho nada. Nosotros sí merecemos estar muertos. Iban a la muerte. Bueno, y nosotros, todos nosotros, si no tuviésemos al Señor, correríamos la misma suerte. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Y este malhechor creyó. ¿Dónde está ahora? ¿Qué hizo? Según nosotros, según la lógica, no, él tenía que haber muerto. Yo no, yo tengo estatus, yo tengo estudio, yo soy académico, yo me porto bien en mi casa, yo soy una persona de bien. Pero no es por mérito humano. La salvación no se logra por mérito humano. La salvación y estar con Cristo y alcanzar el cielo es por la fe en Jesús. Yo no sé cuál será tu condición en este momento. ¿Cuál será tu aflicción? ¿Qué cosa te está afligiendo? ¿Qué situación debe ser resuelta en tu vida? A lo mejor dices: ya no doy más, estoy cansado de estar así. Aquí está la respuesta. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él le dijo: acuérdate de mí. Quiero decirte que el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor piensa en ti. Y el hecho más trascendente ocurre después, que es la cima de la fe cristiana. Ahí en el capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que entrando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os había dicho cuando estaba en Galilea. Y ahí está la cima de la fe cristiana. Nuestro Señor ha resucitado. Es decir, nuestro Señor vive. Y si vive,
puede escucharte. Y si vive, puede atender a tu realidad. Y si vive, puede sacarte del estado en que te encuentras. Solo tienes que decirle, Señor, ven a mi corazón. Perdóname, reconozco que eres el Señor, que moriste por mí, que has resucitado. Ven a mi vida. Y Él vendrá a tu vida y te cambiará las cosas que tú no puedes cambiar. Pero tienes que seguirlo y ser fiel a sus enseñanzas. Agradecemos al Señor por su obra maravillosa en la cruz, porque ha vencido la muerte y está vivo. Señor, te damos gracias por tu obra maravillosa en la cruz, por el precio que pagaste por nosotros. Gracias que por tu muerte y por tu sacrificio tenemos acceso a la vida. Gracias porque tú resucitaste y venciste la muerte y podemos venir confiadamente a tu presencia en este momento, Señor, solo para agradecerte. Gracias porque estás vivo. Gracias porque tú atiendes a nuestras peticiones. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu obra maravillosa y porque has resucitado y vives para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.